a los medios de comunicación su presencia y decirles que el día de hoy hubo una movilización importante de productores del campo en el estado de Zacatecas. Se movieron más de 100 tractores, maquinaria, camionetas, entre camionetas, trailers, camiones de carga y tractores, como cerca de 200 vehículos en Zacatecas, para buscar que se atienda el tema del campo. En Zacatecas tenemos un grave problema de sequía. De los 58 municipios del estado, 12 municipios sufren sequía severa. 42 municipios pasan por sequía moderada y 4 se hallan anormalmente secos. Tenemos que el año pasado la sequía también perjudicó el trabajo del campo, las cosechas. Prácticamente se levantó de frijol, que es un estado, Zacatecas, que levanta alrededor de 300,000 toneladas de frijol por año, que ha logrado levantar más de 400,000 toneladas por ciclo agrícola en un año. El año pasado levantaríamos alrededor del 20% de las cosechas que normalmente se calculan. Estamos hablando de cerca de 60,000 toneladas en total las que se levantaron en Zacatecas. Una parte importante de esa cosecha es utilizada para venderla y para pagar los gastos de la siembra, los gastos, los costos que tuvo el trabajo del campo, que es pagar el diésel, que es pagar los fertilizantes, las refacciones, las llantas de los tractores, pues los equipos que se necesitan y los implementos y los insumos para trabajar en el campo. Entonces, la gente prácticamente se quedó sin semilla para poder trabajar. Y hoy tenemos el problema de que la sequía sigue presente en el estado de Zacatecas y de que hace unos meses, hace un mes y medio, 2 meses, las tarifas de energía eléctrica subieron, sobre todo las tarifas de energía eléctrica para los pozos de riego. Los pozos de riego tienen un subsidio, utilizan la tarifa que se denomina la tarifa 09. Los pozos de riego tienen un subsidio anual que llega por pozo a cerca de 1 millón de pesos. En México, en el país, tenemos cerca de 90,000 pozos de riego y hay un presupuesto de cerca de 90,000 millones de pesos para el subsidio para los pozos de riego. Entonces, en Zacatecas, solo en Zacatecas tenemos 9,500 pozos de riego, de los cuales 1,500 pozos de riego, 1,500 pozos tienen un problema de cartera vencida, tienen un problema de adeudos en la Comisión Federal de Electricidad, lo que se llaman adeudos antiguos, que son adeudos anteriores al 21, 1,500 productores. Entonces, esos productores difícilmente pueden entrar a la cuota energética porque tienen un problema por el tema de la cartera vencida, por el tema de los adeudos que tienen con la Comisión Federal de Electricidad. Y después de muchos meses, semanas de lucha, logramos que en Zacatecas haya disposición de firmar un convenio para que la Comisión Federal de Electricidad absorba el 33% de la deuda, que el gobierno del estado absorba el otro 33% de la deuda y que el productor en plazos justos pueda absorber el 34% de la deuda de los pozos de riego, de estos 1,500 pozos de riego que tienen adeudos en la Comisión Federal de Electricidad. Quiero decirles que este convenio se va a firmar el próximo jueves, gracias a la lucha que hemos dado nosotros fundamentalmente. Nosotros estamos proponiendo que integremos los adeudos que hay del ciclo del 22. O sea, no nada más que entren los adeudos del año 21, sino que entren los adeudos del año del 22. Y que empecemos de ahí para adelante. Entonces, de los 9,500 pozos de riego,
tenemos, como yo les decía a ustedes, tenemos 1.500 pozos que están en moratoria porque deben. Tenemos 2.500 pozos de riego que entraron a la cuota energética. Entonces estamos hablando de 4.000 pozos de riego, pero tenemos cerca de 5.000 pozos de riego, 5.500 pozos de riego que no entraron a la cuota energética. ¿Qué significa esto? Que si tú en tu pozo de riego pagabas 3,000 o pagabas 10,000 pesos por mes, porque la cuota de riego, la tarifa de riego se paga mensualmente. Si tú pagabas 10,000 pesos, sin estar integrado a la cuota energética, tú vas a pagar 100,000 pesos. O sea, lo que tú pagas es el 10% de lo que vale la luz eléctrica que estás usando. Entonces, hoy tenemos el hecho de que a muchos productores rurales le están llegando recibos de 50,000, de 30,000, de 200,000, de 300,000 pesos de adeudos a la comisión, que son impagables porque el trabajo agrícola pues no te da tan altos rendimientos. Entonces, sí, hay una crisis en Zacatecas cuando estamos empezando lo que se denominaría el ciclo primavera-verano. ¿Cuál es el otro problema que tenemos? El otro problema que tenemos es que durante 2 años tuvimos COVID, que las oficinas prácticamente de Conagua estuvieron cerradas y que muchos productores que tienen concesiones de riego, estas se vencieron y no hubo formas para poderlas renovar porque las oficinas estaban cerradas. Saca el Ejecutivo Federal un decreto que contempla para poder renovar las concesiones de riego aquellas concesiones que tienen menos de 50,000 metros cúbicos de agua. Esos 50,000 metros cúbicos de agua te sirven para regar 8.3 hectáreas. ¿Esto qué significa? Que la mayor parte de los productores tienen más de 8.3 hectáreas de riego. Entonces esto significa que cerca del 80% de las concesiones de riego están fuera de ese decreto, o sea que no van a poder renovar. Tenemos otro problema grave también, que muchas concesiones no están a nombre del titular del predio, de la tierra, sino que están a nombre del papá, de un hermano o de a quien le compraron la concesión de riego. Y entonces todas esas concesiones que el título de concesión no concuerda con el título de la tierra, no le están dando curso este año y todos los años les daban curso, este año las tienen paralizadas. Por eso hay un gran problema en la agricultura en Zacatecas. Yo quiero decirles que el ciclo agrícola de riego en Zacatecas empieza en febrero o marzo de este año, cuando la tierra se empieza a calentar. Y entonces la tierra se empieza a calentar y empieza a ser propicio el momento para la siembra de esa tierra, porque tú le vas a echar agua de riego y vas a poner la semilla. Entonces esto es muy importante. El día de hoy, con esta movilización, se logró que se acordara una tregua de un mes, porque lo que está pasando es que también están cortando los pozos de riego, están cortando la luz y entonces pues tú tienes un problema de parálisis en las 400,000 hectáreas de riego que tienes en Zacatecas, cerca del 80% de las hectáreas están paralizadas. Y entonces no vas a sembrar este año si las condiciones no se mejoran y no se resuelven. Entonces, hoy precisamente con esta movilización la gente está buscando una solución. Aparte que ha habido mucha indolencia de SADER, porque SADER es la que manda los títulos con Conagua y con la Comisión Federal de Electricidad para que esos títulos sean considerados para la cuota energética. Si SADER no los manda, no entran. Y entonces SADER, muchos de estos trámites los tiene prácticamente paralizados. Entonces, esta es una primera movilización. Las movilizaciones van a seguir si no se encuentra una solución adecuada. Yo quiero decirles también que el 15 y 16 de febrero en Zacatecas, gracias a esta movilización, va a arrancar el programa de fertilizantes. Y estamos planteando que aparte del programa de fertilizantes, entre el programa de semilla kilo por kilo de frijol. Porque como yo les decía a ustedes, con la sequía del año pasado y con los problemas de este año, no hay frijol para sembrar, no hay semilla para sembrar. Estamos proponiendo que SADER le entre al programa kilo por kilo del frijol. Te prestan 1 kilo de frijol para semilla y tú tras cosecha pagas 1 kilo de frijol a partir de la cosecha de tu frijol. Entonces,
acordamos con Segalmex hoy también que se va a dar el programa kilo por kilo para la semilla y que al mismo tiempo, porque lo conveniente es que cuando entregas el fertilizante, entregues la semilla, para que la gente, generalmente, los programas de semilla del gobierno federal se entregan a fines de julio, principios de agosto, pero la fecha última de siembra del frijol es el 8 o 10 de agosto. Entonces, cuando te entregan la semilla, pues para sembrar, no te da tiempo de que tu siembra entre todavía en los tiempos, en los tiempos para la siembra. ¿Cuál es el problema que tenemos en Zacatecas? Que Zacatecas es un estado relativamente frío en su mayor parte de su territorio. Y esto implica que a finales de septiembre, principios de octubre, tenemos las primeras heladas. Si tú siembras muy tarde tu frijol o tu semilla o tu producto, es muy seguro que no vas a levantar nada más que pura paja, porque cuando apenas está naciendo la planta, va a llegar la primera helada y eso va a paralizar y te va a quemar la planta. Entonces, por eso estamos proponiendo que la semilla y el fertilizante se entregue ahora en el mes de mayo para que agarremos las primeras aguas que generalmente en Zacatecas llegan en el mes de junio, a principios del mes de junio, que es lo que estamos proponiendo. Entonces yo quiero comentarles que es muy importante este tema y es un avance importante. También queremos comentar que a nosotros, yo como secretario de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, votamos a favor del finiquito de la financiera rural, porque la financiera rural se había convertido, después de que desapareció la Banrural, en una caja de la corrupción. El 80% de los créditos de la financiera rural no iban para productores rurales, iban para grupos políticos o para grupos organizados que se dedicaban a otras actividades y no a la tarea del campo. Entonces estamos planteando crear un nuevo mecanismo que realmente procure que los apoyos para el campo sí le lleguen a la gente del medio rural. Y yo quiero decirles que durante los 2 últimos años del PRI se dieron muchos créditos, pero casi el 80% de los créditos que se dieron los 2 últimos años del gobierno del PRI de Peña Nieto fueron créditos que no tenían garantías. Esto implica que son créditos que no se han podido cobrar. O sea, fueron créditos como favores políticos a políticos, a grupos de la política que amparados o apoyados por la financiera rural les apoyaron con créditos. El mismo senador Mario Zamora, que fue director de la financiera rural, él mismo aclaró que su familia había recibido créditos dados por él cuando él era el director de la financiera. Esto nos habla, la financiera rural debía 8,000 millones de pesos al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo, 4,000 millones de pesos al Banco Mundial y 4,000 millones de pesos al Banco Interamericano de Desarrollo. Ya el gobierno federal ya pagó la deuda al Banco Mundial y en estas próximas semanas va a pagar la deuda que se tiene con el Banco Interamericano de Desarrollo. Y se piensa que los activos que tiene la financiera rural van a lograr permitir que se liquide la financiera rural, que esto es muy importante, que se cubran todo lo que son los derechos de los trabajadores y los derechos de los pensionados de Banrural y de la financiera rural. También queremos comentarles que ahora lo que se está proponiendo es que el crédito se va a dar a través de FIRA. FIRA es una banca que depende del Banco de México y que opera con créditos al 11%, y a través de la Financiera para Bienestar, cobrando dos puntos más de tasa de interés para sacar lo que serían los costos de operación, tendríamos créditos al 13% al campo mexicano, porque FIRA opera a través de intermediarios financieros y entonces los créditos de FIRA al campo llegan en alrededor de 24, 26 y hasta 30% de tasa de interés al año. Hoy lo que se está buscando es que a través de un nuevo mecanismo, que es de la Financiera de Bienestar, se puedan operar los créditos a favor del campo. Acordémonos que ahora la Financiera de Bienestar también va a ser la que va a operar las tandas, los pequeños créditos que se dan a las pequeñas empresas, y una de estas empresas son las empresas rurales, las empresas de los ejidatarios y de los campesinos mexicanos. Entonces,
Financiera para el Bienestar va a dar las tandas y Financiera para el Bienestar va a ser el instrumento también para recibir las remesas, que esto también es muy importante. Entonces, estamos trabajando con la Financiera del Bienestar para operar estos créditos. Entonces, para volver a articular un sistema de apoyo y de créditos para el campo mexicano. Estamos pidiendo también que el precio de garantía del frijol y de lo que se va a sembrar se fije cuando empiezas a sembrar, porque la gente, ¿cómo estimulas para que la gente siembre frijol? Sabiendo que va a haber un buen precio. Por eso es importante que antes de que la gente siembre se haya fijado el precio y no cuando ya sembraste, ya trabajaste, ya cosechaste, tienes tu frijol o tus semillas o tus granos en la bodega, te fijan un precio que muchas veces está por abajo de lo que te cuesta, de los costos de producción, de lo que te cuesta producir en el campo. Entonces, por eso nosotros apoyamos el finiquito de la financiera rural. Entre más tiempo pasara, más grave va a ser la situación, más grave va a ser la situación de financiera rural, porque entonces los activos de la financiera rural no van a alcanzar para liquidar a la financiera rural. Esto es muy importante. Ahora, lo que sobre de la financiera rural, los activos que sobren de la financiera rural van a pasar a la financiera del bienestar, que esto es muy importante. Entonces, la financiera del bienestar se va a convertir en el nuevo instrumento de apoyo para el crédito al medio rural de nuestro país. También estamos planteando que el Banco de Bienestar arme una línea de crédito para el campo mexicano. Entonces, esto es lo que queríamos comentarles a ustedes, comentarles que hoy logramos precisamente que el programa Kilo por Kilo se dé en mayo en Zacatecas y no hasta julio, hasta finales de julio, agosto, que se entregue al mismo tiempo que se entregan los fertilizantes y que el próximo 15 o 16 de mayo se inicie el programa de entrega de fertilizantes en el estado de Zacatecas. Este tema de los pozos de riego, inicialmente lo que se pactó con esta movilización en Zacatecas es la tregua durante un mes y es buscar los mecanismos para empezar a resolver los problemas que tienen los productores de riego por el tema de la tarifa eléctrica que se les está proponiendo o que se está pretendiendo cobrar a los productores del estado. Entonces, esto es lo que queríamos comentar. Queríamos comentar también, por último, el tema de la última sesión o del cierre del periodo aquí en esta legislatura, en el periodo pasado de este Senado de la República. Yo quiero decirles que aquí está la lista de asistencia. La foto, cuando se volvió a instalar, los que estaban aquí como a las 5:30, a las 17 horas con 15 minutos, que fue cuando fue el presidente a tocar la campanilla para reiniciar el periodo de sesiones, para iniciar la sesión que se había declarado en sesión permanente. Aquí está la foto de los registros de asistencia y había 65 integrantes, ¿no? Y en esta sesión que instaló el presidente, lo que anunció el presidente es que se había facultado por la mesa directiva el cambio de sede y que con oportunidad se iba a anunciar el cambio de sede. Había 2 senadores que no estaban presentes, que llegaron después a Jicotencal, que es la senadora Nestora y el senador Álvarez Lima. Por eso, en la mayor parte de las votaciones en Jicotencal se contó con cerca de 67 votos. ¿Esto qué significa? Que había mayoría de senadores. Aquí está la lista de los senadores que estaban presentes, que votaron, los que escucharon los votos de los compañeros, porque se votó, cada senador votó, o sea, se pasó lista y a partir de la lista, porque no había sistema electrónico para votar, a partir de la lista se pasó lista de presentes y para pedirle el voto a la gente en qué sentido votaba. Y en muchas de las votaciones contamos 67 votos. Aquí está la lista. Sí. Pero ¿en cuál contaron 67? Porque la máxima que tenemos revisada una por una de las 20 es 66. ¿66? 66. Bueno, yo no me acuerdo, pero yo estuve presente como secretario y en algunas yo percibí que había 66, 67 votos. ¿Mande? Si eran 66 votos, de todos modos había quórum. Pasando de 65, hay quórum. Había quórum, claro. Oiga, aprovechando, preguntarle,
¿Cómo van ustedes a responder a esta estrategia jurídica después de que la oposición ha descalificado, ha llamado como una noche triste lo ocurrido en esta madrugada del sábado, en donde aprobaron 20 dictámenes en menos de 5 horas? ¿Cómo van a responder ustedes a eso? ¿Cómo van a defender la legalidad de esa votación? Porque se hicieron a partir en el marco de la ley. O sea, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice la Constitución? Habiendo más de las 2/3 partes, votando más de las 2/3 partes de los senadores presentes, tienen mayoría calificada. Por eso se aprobaron algunas reformas constitucionales, como fue la de 3 de 3. Las demás lo que requerían era una votación simple. Y entonces, tú en todas las votaciones, muchas tuvieron prácticamente el consenso, el 60-70% se votó por consenso. En algunas no tuvo totalmente el consenso, hubo 6, 8 votos en contra o 2 votos en abstención. Bueno, la mayor parte de los votos, ahí están los votos que se dieron, estuvieron en el marco de la ley porque se instaló la sesión cuando teníamos un quórum de 65 integrantes. Después llegaron 2 compañeros integrantes más, que fue Álvarez Lima y Nestora. A lo mejor se fue alguno de los que ya estaban presentes, por eso habla usted de 66, pero en algún momento cuando se pasó lista estábamos 67 integrantes. Senador, entonces usted rechaza que haya habido un movimiento desaseado esa noche para aprobar los dictámenes. Yo quiero decirle que antes de que nos pasáramos nosotros a retirar de aquí, entiendo que el tema se trató en la Junta de Coordinación Política y que todos los coordinadores supieron que nosotros nos íbamos a retirar de aquí y que hubo cierto acuerdo para que nuestro movimiento fuera en Jicotencal. Por eso no llegó la oposición a Jicotencal. ¿Por qué no llegó la oposición a Jicotencal? Porque hubo consentimiento de ellos. Esa es la verdad. ¿Niega que haya habido algo irregular? ¿Mande? ¿Niega usted que haya habido algo irregular en el tratamiento de estos dictámenes? ¿Qué hubo irregular? O sea, el debate se dio en las comisiones. A mí me tocó dictaminar el 80% de los dictámenes, porque yo estoy en la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. Entonces, el 80% de los dictámenes pasaron por la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. El debate se dio en las comisiones. Pero, por ejemplo, Ciencia y Tecnología, no hay ni video de que haya habido tal reunión de comisión. Se hizo ese día en la noche, lo convocaron los integrantes de la comisión. ¿Ahí en Jico? En Jicotencal. Y sí hubo reunión, pero no está videograbada. Pues no sé si quedó o no videograbada, pero que entiendo que ahí fue donde se hizo. Estaba citada ese día, el día viernes, creo que el día viernes o jueves a las 7 de la noche. No hubo quórum, no hubo condiciones para hacerla, y se pospuso. Entiendo que ya después había el dictamen y entiendo que los compañeros que eran integrantes, como lo dice la ley, que son integrantes de la comisión, son los que pueden convocar para que se lleve a cabo. Y entiendo que ellos convocaron para el compañero que es el secretario de la mesa directiva de la comisión, porque el presidente es Jorge Carlos Ramírez Marín, convocaron para que se hiciera la reunión, y esa reunión la presidió, entiendo yo, que el compañero de Querétaro, compañero, el senador Gilberto Herrera. Oiga, entonces van a defender hasta las últimas consecuencias y hasta la última instancia, que es la Corte. Bueno, lo vamos a defender. Yo creo que solo lo que hicimos se defiende prácticamente por sí solo, porque todo lo que hicimos estuvo en el marco de la legalidad. O sea, hubo la mayoría simple para sacar las reformas legales y hubo mayoría calificada para sacar las reformas constitucionales que se hicieron. Oiga, y hoy hay una orden judicial para que en un plazo de 48 horas saquen los 3 nombramientos del INAI. ¿Qué responde a eso? Bueno, pues tendrán que convocar un periodo extraordinario de sesiones, la Junta de Coordinación Política, ¿me entiende? ¿Pero Morena acataría ese mandato judicial? Pues yo entiendo que tenemos que acatarlo, ¿no? Aunque yo entiendo que nosotros cumplimos con el INAI. Nosotros teníamos una resolución de la Corte para que lleváramos a cabo la votación de uno de los consejeros. Pero una jueza mandata hoy 3. Acordémonos que había 2 consejeros, que una consejera quedó amparada, que su proceso se estaba resolviendo por la vía de lo contencioso jurídico y que nada más había un consejero que se podía nombrar. Ese consejero que se podía nombrar, nosotros procedimos a hacer el proceso de elección. No hubo condiciones porque en Morena, la mayor parte de los senadores de Morena no están de acuerdo a que se nombre.
Y esa sigue siendo la postura, la mayor Esa sigue parte. siendo la postura de Morena. Oiga, y finalmente, hay una reunión que mencionan en algunas columnas que tiene que ver con analizar el relevo de su coordinador. ¿Es real esta reunión? ¿La van a tener el día de hoy? Yo no tengo conocimiento de ninguna reunión. Yo creo que pudiéramos decir que después de mucho tiempo nuestro coordinador parlamentario, que había siempre estado como representante de la Junta de Coordinación Política, como representante de todas las fracciones parlamentarias, siempre ha estado como en medio buscando los consensos y el acuerdo. Hoy el presidente de la Junta de Coordinación Política tomó una definición de apoyar los resolutivos de Morena. Yo creo que Morena pues no lo puede quitar, porque sería ilógico que lo quitáramos, porque ahora de alguna forma hizo lo que Morena había decidido que se debería hacer. No habría razón. Por poner un ejemplo, la gente del PRI, yo ayer participé en una entrevista en el Heraldo Radio y participó también el senador Mario Zamora. Entonces el senador Mario Zamora dijo que Ricardo Monreal había enseñado su boleta y su boleta estaba a favor de Ricardo Salgado, como planteando que él estaba cumpliendo el compromiso. Bueno, pues a lo mejor Ricardo votó de esa forma, yo no vi su boleta, la verdad. La mostró a los medios. Pero es lo que él dice, es lo que dice Mario Zamora, y creo que a los periodistas se las mostró. Entonces, ¿yo qué quiero decirle? Pues, bueno, pues cada senador pues, ejerce su voto como lo decide hacer, ¿no? Pero entiendo que en lo fundamental Ricardo Monreal se acopló, hizo lo que la fracción mayoritaria de Morena había decidido que había que hacer. Él mismo se dio cuenta que no había condiciones para sacarlo del INAI. Entonces no hay razón para removerlo. No hay razón para removerlo, al contrario. Yo creo que ahora la fracción parlamentaria de Morena está más unida que nunca. Gracias, senador. Muchas gracias. Si usted nos los permite, señor senador, ahora le pregunta Félix Muñiz, de Punto Aéreo. Gracias, senador. Buenas tardes a todos. Para hacer un resumen, hasta donde yo tengo entendido, son 128 senadores los que integran un pleno del Senado. Tú hablas que hay 66, entonces ahora sí ya se va a llevar las sesiones con 66, 67, o sea, nada más Morena y el Verde y el PT serían los que van a hacer el que sea. No. Pero el asunto es preguntarte si esto, si van a poner un recurso, ¿no se les van a caer esas reformas? ¿No las van a frenar? ¿Por qué? Pues la oposición habla que hay ilegalidad en la forma, una manera legaloide de haber llevado a cabo la sesión. El hecho de que pues ha habido un paro, una toma de tribuna, o sea, ya ni siquiera esos derechos se le respetan a la oposición, esa sería una. Y la otra es que hay que ir a festejar esto con el presidente. ¿Eso es indicado? Ir con el presidente corriendo a decirle, ya aprobamos esto por esta vía. Gracias, senador. Bueno, lo que nosotros buscamos evitar fue la violencia. Ya habíamos visto varias situaciones de violencia que se habían dado en el salón de plenos. Algunos observaron el manotazo de Cravioto, otros observaron cuando a Cravioto le agarraron las manos y lo querían quitar, de que dejara de agarrar la lona, porque él estaba bajando la lona para que la lona no se la pusieran encima a Alejandro Armenta. Entonces, algunos sí vieron, ahí está el video, cuando hubo senadores que le jalonearon las manos a Cravioto, por eso Cravioto pues medio se defendió. Pero esos hechos de violencia, esas provocaciones, de ponerle prácticamente, buscar embalsamar al presidente en una lona, taparle la cabeza, agarrar la campana de la tribuna, son parte de los símbolos del Senado de la República y del Poder Legislativo. Pues creo que lo que buscamos nosotros fue evitar precisamente cuestiones que pudieran derivar en violencia y que la nota en el Senado fuera la violencia. Entonces, yo creo que no hicimos ninguna falta de respeto. La ley dice que las sesiones se pueden realizar en cualquier lugar de las instalaciones que tenga el Senado de la República. Y fue lo que hicimos. Y el anuncio se hizo en el Pleno,
se anunció y se subió a las redes el lugar donde se iba a hacer la reunión de los senadores. Yo entiendo que en la tarde se reunieron la Junta de Coordinación Política, que el coordinador de Morena les informó que nosotros planteábamos movilizarnos de aquí. Ellos de alguna forma yo creo que consintieron porque no fueron al lugar a pesar de que supieron que estábamos en Jicotencal. Y bueno, pues la sesión se hizo en el marco de la ley, se instaló teniendo mayoría simple, que es lo que te pide la ley. Entonces, habiendo mayoría simple tienes quórum, así instalaste la sesión. Había 65 miembros, más 2 miembros que llegaron más, que fue Álvarez Lima y fue la senadora Nestora. En total tuvimos 67 miembros en la sesión en Jicotenca. Entonces había mayoría. Ahora, ¿qué dice la ley también? Para aprobar las reformas constitucionales, tú requieres las 2/3 partes de los asistentes, de los que estén presentes. Pues teníamos más de las 2/3 partes de los senadores que estaban presentes. Por eso se hizo la reforma constitucional del 3 de 3 y se hicieron otras reformas constitucionales por esa situación. El asunto de ir con el presidente, antes se decía que les daba línea, el presidente ahora ya no les da línea. Bueno, la ida con el presidente fue antes de que se aprobara, no fue después, no fuimos a festejar. O sea, la cita con el presidente fue antes de que se aprobara y fue una invitación expresa del presidente de la República, pues para comentarnos lo que él pensaba sobre lo que está pasando en el país, sobre lo que la coyuntura que viene, sobre las tareas que tenemos que llevar a cabo todos juntos, todos los que estamos en la cuarta transformación. Y ya finalmente, todo eso se hubiera evitado quizás si hubieran respetado el acuerdo que Monreal había acordado con ustedes. Le tomaron el pelo porque cuando se planchan las cosas, salen para que ese tema se apruebe en el Senado, ya sin ningún problema. Y a la mera hora votan al contrario. Nosotros no le tomamos el pelo a nadie. La fracción parlamentaria de Morena discutió el tema. Y en la discusión del tema, el planteamiento fue lo que hicimos. O sea, le dijeron a Monreal que no iban a votar a favor del Cuando se hizo la previa de Morena, uno de los temas a debate. Sí. Y ya había una definición por la mayoría de los senadores de Morena. Nosotros no engañamos a nadie. Y siempre la posición de Morena, como la posición de nuestro presidente, ha sido no volver a revitalizar un órgano que es prácticamente que no ha servido de mucho, de nada. Gracias, senador. No tendremos más preguntas registradas, Ahora, señor senador. nosotros hemos sido respetuosos con la oposición. Los llamamos a reconstruir el diálogo y la concordia en el Senado. O sea, no creo que la dinámica debe ser la violencia entre nosotros, los ataques entre nosotros. Creo que mañana el bloque de contención va a presentar sus recursos ante la Corte. Pues, está bien, yo creo que es un recurso que tienen ellos. Nada, esperamos que la Corte no resuelva por consigna, resuelva en el marco de la legalidad, de la ley. Sí, pero si les da reversa a ustedes van a decir que es ilegal. Bueno, nosotros tenemos los argumentos legales, ya te los expliqué, de lo que hicimos. Ya, aquí está la lista de asistencia. Aquí están los 65 integrantes que hicimos el quórum inicial, más los 2 integrantes que después se presentaron. Entonces no estamos, entonces creo, ahora, el debate se dio y se dio en las comisiones. Y muchos de esos debates ustedes los presenciaron, como fue el debate del 3 de 3. Yo estuve en esos debates. Entonces no nos escondimos, no evadimos la discusión. El debate se dio en las comisiones. Y ya en el Pleno, pues si estábamos prácticamente puros de Morena, o los de Morena más los del PT, más los del PES, más los del Verde, pues la mayoría estábamos de acuerdo con los dictámenes. ¿Qué discutíamos? Pues no tenemos nada que discutir, ¿no? O sea, estábamos de acuerdo. Sí, pues sí. Pues muchas gracias a todas ustedes por su presencia.